Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Pues vamos a comenzar nuestro estudio en 1 Corintios capítulo 12 y vamos a ver cómo a través de este pasaje pues Dios nos está enseñando acerca de los dones espirituales o, como vimos al principio, aquellas cosas que tienen que ver con el espíritu. Lo espiritual, realmente decía el versículo 1. Y hasta ahora hemos avanzado un poco en este capítulo viendo pues varios aspectos que son importantes de reconocer antes de adentrarnos al capítulo 13 y 14, y lo que hasta ahora hemos visto es cómo Dios, a través de su palabra en los primeros 3 versículos, nos deja principios que nosotros podemos observar para identificar aquellas cosas que realmente provienen de Dios. Veíamos cómo por medio del apóstol Pablo, Dios estaba realmente trayendo una reprensión a los corintios, a los creyentes en esta iglesia de Corinto, porque ellos estaban andando en la carne. Y andando en la carne, aquellos dones que Dios les había entregado estaban siendo usados no para el provecho de la obra, que era la voluntad de Dios, sino que estaban siendo usados para el provecho personal de cada uno de ellos. Ellos estaban buscando de cierta forma el protagonismo. Habíamos visto cómo anteriormente, en los primeros capítulos de esta epístola, el apóstol Pablo les llama la atención duramente porque ellos estaban siguiendo a las personas y no a Cristo. Y estaban habiendo divisiones, estaban habiendo separaciones dentro de la misma iglesia debido a sus diferentes criterios en ciertos aspectos que no tenían una base bíblica, sino que realmente era su manera de pensar, movida por su carne, que los llevaba a separarse en aspectos que lastimosamente pues producían un testimonio equivocado delante de los incrédulos. Esto de los dones en la iglesia de Corinto también les estaba llevando por el mismo camino. A pesar de que, como hemos visto, es Dios por medio de su Espíritu el que provee estos regalos de gracia, podríamos llamarlos, a sus hijos, hay un propósito específico para esto, y ese propósito es el testimonio de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo y alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo. Si este propósito se pierde, entonces hay un sinfín de posibilidades por lo cual nosotros buscamos participar en las cosas de Dios. Y Dios anhela que nosotros no perdamos de vista este propósito esencial del testimonio de Cristo y la edificación de su cuerpo, para que entonces podamos realmente estar sujetos a lo que a través de su palabra, pues Él nos quiere guiar. Y vamos a comenzar hoy en este capítulo 12 de 1 Corintios, desde el versículo 11. Ahí vamos a retomar nuestro estudio, pero antes vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe, ¿sí? Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por esta oportunidad que tú nos das, mi Dios, de meditar en tu palabra. Y te rogamos, Señor, que seas tú quien por medio de ella nos enseña, nos edifica, Padre, y quien a través de tu Espíritu pues nos permite no solamente comprender, sino sobre todo vivir estos principios que tú nos has dejado escritos, Señor. Guíanos en lo que hoy estudiamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues entonces hemos visto esta pequeña lista de dones que el apóstol Pablo mencionó y veíamos cómo cada uno de ellos tenía el propósito de ser usado para la gloria de Dios. Creo que podemos empezar desde el versículo 11 donde leíamos: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No debemos perder de vista que esta epístola fue escrita en el primer siglo. La epístola a los Corintios está siendo escrita alrededor del año 55 después de Cristo.
Y en ese tiempo, el tiempo apostólico, llamémosle, es decir, en el tiempo en el que los apóstoles aún estaban vivos y enseñando y transmitiendo la revelación de Dios, habían dones que eran útiles para la edificación del cuerpo de Cristo y para el testimonio delante de los incrédulos. Hoy nosotros debemos entender que algunos de estos dones que nosotros leemos acá ya no tienen utilidad, es decir, ya no están al servicio de Cristo porque la palabra de Dios está completa. Y debemos comprender que Dios, por medio de su palabra, es que nos da la revelación y que nos da el testimonio. Es por eso que es bien importante un pasaje como este, estudiarlo detalladamente como estamos intentando hacerlo. Existe mucha confusión en nuestros días en cuanto a los dones espirituales, sobre todo cuando tiene que ver con aquellas manifestaciones sobrenaturales que fácilmente se relacionan directamente con Dios. Pero Dios nos enseña en este pasaje que todo tiene que tener un propósito y que todo tiene un orden establecido por Dios. Una de las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, es que se les exhorta a los creyentes a pedir el don que ellos quieren en el área en el que ellos quieren que Dios les use. Y no solamente esto, también vemos, por ejemplo, que en ciertos círculos cristianos se enseña que un don sobrenatural es un testimonio del bautismo del Espíritu o de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Quisiera volver a leerles el versículo 11 para que nos diéramos cuenta que ninguna de estas dos cosas que les menciono tiene una base bíblica. Dice el versículo 11, pero todas estas cosas, ¿a qué se refiere con todas estas cosas? El dotar de dones a su iglesia, toda esa manifestación de la gracia de Dios para el servicio a Cristo y para el testimonio del Señor. Dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que provee de esto. La gracia de Dios que derramó estos regalos de gracia o dones, como lo estamos llamando acá, debemos entender, no trae o no exalta alguna capacidad humana, sino que es algo que Dios pone en nuestros corazones a través de la presencia de su Espíritu. No está en el hombre, está en el Señor, quien dota a sus hijos de estas capacidades para su servicio. Por eso es que dice que las hace uno y el mismo Espíritu, y luego dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él es el soberano, Él es el que decide en qué área de la vida cristiana Él me ha colocado y Él me quiere usar. Siempre debemos entender que si hemos venido a Cristo, si estamos en Cristo, hemos sido bautizados por el Espíritu. Quiere decir, el Señor nos ha sellado con su Espíritu y a través de esto nos ha llevado a identificarnos plenamente con su cuerpo, con su obra. En ese momento que Él nos ha sellado con su Espíritu, y como lo hemos leído varias veces en estos estudios, debemos entender que el venir a Cristo, el ser redimidos, nacer de nuevo, abrir nuestro corazón al Señor, recibirle por fe, todo esto es sinónimo de ser sellados también con el Espíritu, porque es un mismo acontecimiento. El bautismo del Espíritu se lleva a cabo en el momento que la persona nace de nuevo a través de la fe en Jesucristo. Ese bautismo del Espíritu entonces nos ha dado estos regalos de gracia, estos dones, para ser usados para su servicio. Pero fíjense, nuevamente la segunda parte del versículo 11, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que decide qué don tiene cada creyente? No es el creyente, es el Señor. Él da como Él quiere. Es por eso que no tiene sentido que nosotros nos veamos influenciados por las personas que dicen, bueno, hay un curso para poder desarrollar este don. Es que un don no se puede desarrollar, se recibe de parte del Señor cuando Él soberanamente decide entregarlo. O por ejemplo, el otro caso que les decía, cuando las personas son exhortadas a pedir ciertos dones para que entonces se manifieste la presencia del Espíritu, pero es que debemos entender que Él soberanamente nos da los dones. No es algo que nosotros podemos pedir según nuestro deseo o nuestro anhelo. Es Él el que decide el área en la que Él quiere usarnos dentro de su obra. No perdamos de vista, todos nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo, a ser siervos de Cristo. Y esto significa que todos nosotros debemos estar con un corazón dispuesto a servir al Señor en donde sea que Él nos tiene y donde sea que Él nos quiere usar. No hay que confundirse en cuanto a esto. Por ejemplo, si de alguna manera Dios me permite coincidir en una conversación o en un ambiente en donde yo
comparto con una persona que no conoce de Cristo, que no tiene salvación porque no ha venido a Cristo, yo no puedo pensar y decir, bueno, tengo que esperar que venga aquel que tiene don de evangelista para que le guíe a Cristo. No, ¿verdad? Yo puedo guiarle a Cristo a través de la palabra. Puedo abrir la Biblia y guiarle a través de las Escrituras para que pueda conocer a Jesucristo, reconocer su necesidad y venir al Señor. Esto no significa que solamente si yo identifico un don en mi vida, entonces yo voy a hacer esto. No, todos somos llamados a ser testigos de Cristo. O por ejemplo, ¿no? Si yo encuentro una persona que necesita ser consolada, yo no puedo esperar que una persona que tiene el don de consolación, como Romanos nos enseña, venga y entonces le consuele. No, yo soy llamado por Dios a consolar a esa persona a través de las Escrituras. Entonces, debemos entenderlo así. Dios quiere usarnos específicamente en un área de su obra, pero esto no significa que estamos limitados en ese sentido, porque todo el testimonio de Cristo ha sido puesto en nosotros a través de la persona del Espíritu. Y lo que Él anhela es que nosotros seamos administradores de la gracia de Dios. Es lo que vimos también en 1 Corintios 4. Entonces debemos entenderlo. El que es soberano para entregar los dones es el Señor. Y Él reparte a cada uno conforme a Él quiere. Es lo que dice acá. Y al empezar este pasaje o esta parte de 1 Corintios 12, el apóstol Pablo entonces empieza a comparar la iglesia con un cuerpo. Es decir, él empieza a poner la iglesia al lado de un cuerpo y por esto podemos tener pues varias enseñanzas, ¿no? Y vamos a leer el versículo 12 y 13 para ir poco a poco. Dice acá, 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, realmente, si ustedes no han leído el pasaje, este pasaje nos habla de que somos un cuerpo y menciona que hay varios miembros, es decir, partes del cuerpo, que unidas entonces forman ese cuerpo que puede ser usado para el testimonio del Señor. Evidentemente la cabeza de este cuerpo es Jesucristo. Pero de esto es que habla este pasaje. Entonces, ¿qué es lo que él dice acá? Bueno, cada uno de nosotros es un miembro, cada uno de nosotros es un órgano, una partícula, digamos, de este cuerpo. El principio del versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ahí es donde viene la comparación. Es la que él utiliza en el resto del pasaje y que nos sirve a nosotros para comprender cuál es la voluntad de Dios con respecto a ese cuerpo que es la iglesia, ¿verdad? Y lo primero que vamos a ver es que ese cuerpo tiene unión. Es decir, hay unión en ese cuerpo, está unido. Volvamos a leer los versículos 12, pero ahora vamos a incluir el 14, 12, 13 y 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Lo que nos dice acá es que nosotros estamos unidos. El cuerpo es uno, dice acá. A pesar de que hay varios miembros o muchos miembros, el cuerpo realmente es uno. Estamos unidos, ¿por qué? Por el Espíritu Santo que mora en el interior de cada creyente. Es el Espíritu el que nos une. Como dice el versículo 13, hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu, es aquí donde nos encontramos en nuestros días con tantas enseñanzas diversas que se apartan de la palabra de Dios, pero debemos entender que el bautismo del Espíritu es representativo de identificación con el Señor. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él nos da su Espíritu y al darnos su Espíritu, Él nos bautiza con su Espíritu. Esto hace que su Espíritu more en nosotros de forma permanente. Es un principio importante de entender. Vamos a 1 Corintios 6. Habíamos leído en 1 Corintios 6 el versículo 19. Este pasaje que nos habla acerca de la permanencia del Espíritu de Dios dentro o en el interior de cada creyente. Dice 6:19 de 1 Corintios, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Es el Espíritu Santo de Dios que mora en el interior de cada creyente, el que nos une, nos ha bautizado. Y como les repito, bautizar es representativo de identificar. La palabra bautizo viene de sumergir y la idea es de sumergirlo para identificarlo con algo. Es un término que se utilizaba, por ejemplo, para teñir telas. Si yo tenía un trozo de tela o un trozo de hilo y lo introducía en un líquido que lo teñía con tal color, yo lo sacaba, utilizaba la palabra bautizo. Quiere decir, ahora esta tela tiene impregnado este color, está identificado. Y se utilizaba el color, es decir, hagamos de cuenta que se introducía una tela en un color rojo y entonces ahora la tela estaba identificada con ese color rojo. Nos ayuda un poco más quizá a comprender lo que significa la palabra bautizo. El bautismo del Espíritu es una identificación con Cristo. Él se impregna, por decirlo de cierta manera, en nuestras vidas porque mora en nuestro interior y ahora ya no somos nuestros, ya estamos impregnados de Cristo, estamos bautizados por Él, identificados por Él y por lo tanto somos de Él. Es tan importante este principio en la vida cristiana porque vivimos tiempos en donde el creyente no entiende esto y pareciera ser que vino a Cristo pero su vida sigue siendo suya y puede seguir decidiendo conforme a su voluntad, conforme a sus principios, conforme a sus objetivos. Y no nos damos cuenta que cuando venimos a Cristo morimos para que Cristo viva en nosotros. Nuestra vida no es nuestra, es del Señor, si es que estamos en el Señor. Y estando en el Señor y siendo del Señor, Él nos ha dotado de estos dones o regalos de gracia para que entonces podamos ser usados por Él. Esa es la idea. Fíjense qué maravilloso lo que dice, vamos al 13 nuevamente, 1 Corintios 12, 13, decía, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y entonces menciona, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Fíjense cómo ese bautismo del Espíritu nos une mucho más allá de aquellas cosas que nosotros podríamos no tener en común. El Espíritu nos une. Aquí habla de judíos y griegos, es decir, gentiles. Y debemos entender, no sé si ustedes recuerdan, en los evangelios esto es muy evidente, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo se topa con la mujer cerca del pozo en Samaria, en Juan capítulo 4 se nos dice, porque judíos y gentiles no se tratan entre sí. Esa era la verdad de la sociedad en la que todo esto se desarrolló. Era abominable para un judío tener comunión o relación con un gentil. Pero aquí el Señor está diciendo que cuando el Espíritu bautiza, une a todos bajo el mismo cuerpo, o más bien, los hace parte del mismo cuerpo. Y ya no hay diferencia, no solamente en cuanto a nacionalidad o raza, digamos, judío o gentil, tampoco en cuanto a posición social. Aquí lo dice, esclavo o libre. Ya no hay divisiones, no deben haber divisiones dentro de los miembros del cuerpo de Cristo, porque por el mismo Espíritu fuimos todos bautizados y hechos parte del mismo cuerpo. Es algo maravilloso cuando el creyente ha llegado a entender esto y hace de su vida la misma vida de Cristo, en el sentido de lo que el Señor Jesucristo vivió cuando estaba en la tierra. Él se sentaba con los más desfavorecidos o los más rechazados de la sociedad. Quisiera que fuéramos a Gálatas 3 y viéramos cómo este principio se repite en el versículo 28 de Gálatas 3. Y creo que es bien claro que cuando a través de las Escrituras el Señor nos repite algo, no es que se le olvidó, ¿verdad? Son principios importantes por lo cual Él los establece varias veces en las Escrituras. Gálatas capítulo 3, versículo 28 nos dice acá el mismo principio, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto es maravilloso porque va más allá de tan solo esa unión que hace de cada uno de nosotros, nos da más bien a cada uno de nosotros la posibilidad, la capacidad de acercarnos con toda libertad al Señor. Aquí se incluye otro grupo, hombre y mujer. Ahora, ¿por qué se incluye esto? Porque debemos entender la diferenciación que existía en cuanto a su servicio a Cristo. No olvidemos que en aquel templo del primer siglo, en los días de nuestro Señor Jesucristo, y aún en los días que 1 Corintios fue escrito, las mujeres no podían tener acceso al templo. Había un patio para las mujeres que prácticamente estaba al mismo nivel que el patio de los gentiles. Era un patio externo, porque no se permitía ese acceso libre
como tampoco lo tenían los gentiles. Solamente los judíos podían acercarse. Y aún más allá, dentro del templo, solo aquellos que estaban consagrados como sacerdotes podían acercarse, y al lugar santísimo una vez al año el sumo sacerdote ofreciendo la sangre de la expiación. Todo esto, toda esa privación, llamémosle, del acceso, fue quitado. Y el acceso fue abierto a través de Cristo. Él nos dio su Espíritu, nos bautizó en su Espíritu, y todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos libertad para acercarnos libremente, valga la redundancia, a ese trono de la gracia. Podemos acercarnos, podemos hacer uso de esa arma maravillosa que Dios nos dejó, que es la oración. Y donde sea que estamos, acudir al trono de Dios. Podemos abrir su palabra y por medio de su Espíritu escuchar su voz. Esa intimidad con Cristo es posible porque Él nos ha bautizado en el Espíritu. Y todos nosotros tenemos esa unión. Somos hechos un mismo cuerpo en el Espíritu. Y el propósito de Dios es que este cuerpo sea usado para su gloria. Vamos a Efesios 5, versículo 30, y veamos nuevamente cómo el Señor nos habla acerca de que somos uno en Cristo. Efesios capítulo 5, en el versículo 30, dice lo siguiente, dice acá, Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Miembros de qué? Bueno, leamos el 29 para entenderlo mejor. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Aquí está la clave. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No somos nuestros, somos de Cristo. Somos parte de su cuerpo, de su carne, dice de sus huesos, es decir, Él es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. Es lo que nosotros estamos viendo en 1 Corintios 12. Y esto nos debe llevar a entender que debe haber unión en el cuerpo de Cristo. No debe haber diferencia por ninguna de las razones que mencionamos antes. No debemos estar separados porque pensamos que no tenemos ciertas cosas en común. Lo más maravilloso que tenemos en común nos debe unir y es la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Por eso es que nosotros tenemos esta libertad de acercarnos y Dios anhela que esta unión sea usada para su gloria. Cada creyente entonces está unido a Cristo, ¿verdad? Pero usemos el ejemplo que Él nos está poniendo de un cuerpo. Cada miembro de mi cuerpo no solamente está unido a mi cabeza, también está unido entre sí y se coordinan unos con otros para entonces ser útiles para la instrucción de la cabeza. Y esto nos hace entender que cada creyente no solamente está unido a Cristo, sino que también debe estar unido a los otros creyentes por medio de la presencia del Espíritu. Vamos a Efesios nuevamente, pero ahora leamos el capítulo 4 de Efesios y leamos acá los versículos 3 y 4. Efesios capítulo 4, en los versículos 3 y 4 nos habla de esta unión de los miembros del cuerpo entre sí. Dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Como el Señor nos enseña acá, debemos ser o estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y esa unidad del Espíritu es a través del cuerpo de Cristo. Que cada uno de nosotros esté consciente que está unido a Cristo, pero también unido a los demás creyentes, porque el Espíritu Santo nos une y nos hace un solo cuerpo. Vamos a Romanos capítulo 12 y aquí vamos a detenernos un poco al ver lo que dicen los versículos 4 y 5 sobre este aspecto. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, fíjense cómo menciona este pasaje. Dice acá, Romanos 12, 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Fíjense lo que dice. Hay una gran necesidad de reconocer esto. Somos miembros los unos de los otros, no solamente de Cristo. No podemos nosotros hacer todo por nosotros mismos. Y el apóstol Pablo va a poner estos ejemplos, quizá podemos adelantarnos un poco, pero debemos entenderlo así. Yo no puedo pedirle a la mano que vea por mí, porque para eso Dios me dio los ojos. Esa es la idea de lo que él está diciendo. Somos un cuerpo en Cristo y debemos
unirnos como miembros para ser usados con el mismo propósito. Para realizar una tarea en nuestras vidas, Dios nos dio el cuerpo para hacer, pues nuestras tareas cotidianas, digamos. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos, por ejemplo, en una tarea vital como es comer, nosotros debemos entender cuántos miembros están ocupados en esto. Mis ojos ven, mi nariz huele, prepara mi cuerpo, mis manos se mueven. Todo, absolutamente todo se involucra. Yo puedo mover mis manos, llevar la comida a mi boca se debe abrir, mi lengua empieza entonces a producir enzimas, todo mi sistema digestivo empieza a funcionar y todo el cuerpo perfectamente coordinado va llevando a cabo la tarea que Dios determinó que llevara. ¿Pero por qué? Porque cada miembro ocupa la posición que debe ocupar y lleva a cabo la función que debe realizar. Así es como el Señor habla de la iglesia. Somos un cuerpo, miembros de Cristo, miembros los unos de los otros. ¿Qué pasa si mi mano se pelea con mi boca? Y la boca se cierra y la mano quiere meter la comida. O al revés, la boca se abre pero la mano no quiere llevar la comida. Y hay división, ya no hay unión entre los miembros, ya no son miembros los unos de los otros. Cada uno está haciendo lo que desea, lo que piensa, lo que cree que es mejor. Ya no funciona. El propósito de Dios no se lleva a cabo. Y entonces toda la obra de Dios se ve estorbada. Es más, aquel que lo ve de fuera no lo ve como un cuerpo perfectamente coordinado que glorifica la creación de Dios, sino lo ve como una locura. Y es lo que pasa lastimosamente muchas veces dentro del cuerpo de Cristo cuando no hay esta unión, porque cada creyente no está andando en el Espíritu. Porque es algo que nosotros debemos reconocer. No podemos unirnos intelectualmente, debe ser espiritualmente. Y para que nosotros estemos coordinados conforme a la voluntad de Dios, cada uno de nosotros debe buscar andar en el Espíritu, para que sea el Señor el que a través de su Espíritu nos guía hacia su voluntad. Esta unión de la que estamos hablando es algo vital para la obra del Señor y para el testimonio de Cristo en la iglesia. Es una unión que nos lleva al amor y al servicio. Esa es la realidad. Y quisiera que recordáramos Juan capítulo 13, un pasaje tan importante realmente, cuando hablamos del cuerpo de Cristo. Nunca debemos dejar afuera esto. Juan capítulo 13, vamos a leer dos pasajes acá. Primero el 14 y el 15. Juan 13, 14 y 15. Dice lo siguiente, Juan 13, 14 y 15. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fíjense cómo él dice, él les lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? Es lo que está pasando acá. Y él dice, así como yo les he lavado los pies a ustedes, él no dice, ahora lávenmelos ustedes a mí. No, ahora dice, lávenselos entre ustedes. Y aquí hay una enseñanza maravillosa. Él dice, porque ejemplo os he dado. Esto es imposible si el orgullo atrapa nuestros corazones. Hay algo que debe sobrepasar el orgullo en nuestras vidas, y eso es el amor. Vamos a Juan 13, 34 y 35. De Juan capítulo 13 leemos lo siguiente. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Saben? Una de las cosas que nosotros debemos entender, y lo vamos a ver conforme vayamos avanzando, dijimos cuando empezamos el capítulo 12 que 12, 13 y 14 están unidos. Una de las cosas que debemos entender es que el capítulo 13 de 1 Corintios, ese capítulo que habla del amor, ¿verdad? Y que es usado muchas veces de forma aislada para hablar del amor, está precisamente contemplando el tema que nosotros estamos viendo. Y lo que está diciendo es que ese cuerpo no puede funcionar si todo lo que el creyente vive no está movido por el amor. El amor que Cristo puede poner en nosotros. Y esto nos debe llevar a contemplar entonces que esa unión nosotros la podemos estorbar si no andamos en el amor. Si nosotros andamos en la carne, entonces esa unión no se va a manifestar. Ahora, esta unión no viene nuevamente porque nosotros decidamos tenerla, sino porque el Espíritu Santo mora en nosotros, pero no se va a manifestar o desarrollar a menos que nosotros, andando en el Espíritu, caminemos en el amor del Señor. Y ahí entonces todo empieza a cambiar. Perdón.
les decía, ahí todo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no estamos buscando lo nuestro, sino lo de los otros. Es algo que vamos a ir tocando y vamos a ir viendo en este tema. Entonces debemos tener en mente, hemos sido bautizados por el mismo Espíritu, se nos dio a beber del mismo Espíritu para que entonces nosotros seamos un solo cuerpo, no solamente miembros del cuerpo de Cristo, es decir, pertenecientes a Cristo, sino miembros los unos de los otros, pertenecientes a nosotros mismos, entre nosotros. Ahora, esa unión no quiere decir que todos seamos iguales, ¿verdad? Porque entonces no podría funcionar un cuerpo. Si todos nuestros miembros fueran una mano, entonces habría muchas funciones que no se pueden hacer. Y eso significa que dentro del mismo cuerpo Dios nos da diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Una posición distinta, un don distinto, una utilidad distinta, un ministerio o servicio distinto, para que entre todos nos complementemos. Vamos de regreso a nuestro pasaje, 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a leer aquí primero 2 versículos. Vamos a ir al 11 y luego al 18. 1 Corintios 12, versículos 11 y luego el 18. Dice el 11, que leímos al principio, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios decide, Dios viene y da a uno un regalo de gracia, a otro, pone a uno en un lado, a otro en otro. Y vamos al 18, que nos dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. La decisión es del Señor, no es nuestra. Aquí hay un conflicto, entiendo yo, con muchas de las estructuras religiosas que el cristianismo ha creado. Hay personas que estudian para ocupar cierta posición dentro de la iglesia. ¿Y qué pasa si Dios no determina ponerlos ahí? ¿Vamos a forzar las cosas? No tiene sentido, ¿verdad? Cada uno viviendo para Cristo, en esa intimidad con Cristo, caminando con el Señor, viviendo en la llenura del Espíritu, va entonces a entender en qué posición Dios le ha puesto. Pero si andamos en la carne, solo nos quedaría buscar nuestros propios intereses y no realmente entender la posición en la que Dios nos quiere tener. Pero debemos comprenderlo entonces, es Dios el que soberanamente decide, como dice el versículo 18, ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. En su propósito de edificación de la iglesia o de los creyentes y testimonio a los incrédulos, Dios pone a los creyentes en el lugar que Él soberanamente ha determinado para usarlos en su servicio. Leamos los versículos 15 al 20 y fíjense cómo nos da este ejemplo usando un cuerpo. Dice, 1 Corintios 12, 15 al 20, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Creo que el ejemplo es muy sencillo de comprender. Dios está usando ese ejemplo del cuerpo para que nosotros lo comprendamos. Y lo que Él está diciendo es que cada uno de nosotros ha sido puesto por Dios en la posición en que Él sabe, en la que Él nos quiere usar. Ahora, también debemos entender, como quizá al principio del capítulo 12 lo vimos, que nosotros podemos vivir completamente ignorantes de lo espiritual y no darnos cuenta que Dios tiene un propósito para nuestras vidas en cuanto a lo espiritual. Podemos poner nuestros ojos solamente en lo terrenal y decidir que Dios bendiga mis planes terrenales porque por eso le estoy buscando a Cristo. Ese no es el cristianismo, ¿verdad? Esa es una idea completamente equivocada de lo que es el cristianismo. El cristianismo es Cristo viviendo mi vida. Yo vine a Cristo, yo morí, ahora mi vida es de Él. Él me ha dado su gracia para usarme donde Él lo determine. Pero muchos creyentes hoy viven con su mente muy cerrada, es decir, una vista muy corta, sin darse cuenta que Dios quiere que estén activos en su obra. Y esto hace, lastimosamente, que el cuerpo esté limitado porque hay ciertos miembros, digámoslo así, que están atrofiados.
Dios anhela que cada uno de nosotros despierte y busque la voluntad de Dios para el servicio a Cristo. Ahora, en esto que estamos viendo acá, no olvidemos que está siendo escrito a la iglesia de los Corintios, y pasaba algo con los corintios. En la iglesia de los Corintios había una competencia, habían divisiones sobre distintos aspectos, pero esta competencia los llevaba a querer ser cada uno superior al otro. Cada uno de ellos tener un don de protagonismo mayor que el del otro. Por decirlo de una forma, todos querían ser boca y todos querían tener esa audiencia delante de ellos prestándoles atención. Y esta es la necesidad por la cual el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe esto. Creo que pasa todavía en nuestros días. Los creyentes debemos comprender que Dios nos puso en una posición específica. Todos querían ser boca, pero ¿qué pasaba? Ninguno de ellos quería ser como un pie. Fíjense, vamos al capítulo 12 siempre. Leamos los versículos 28 al 30, solo para que nosotros entendamos lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no, ¿verdad? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Cada uno de estas preguntas son preguntas retóricas, quiere decir, se sabe que la respuesta es no, pero solo están siendo hechas para enseñar, ¿verdad? Nos hace ver que cada uno ocupaba una posición específica, que no todos ocupaban la misma posición, que no todos podían estar al frente, pero esto no significa, según lo que estamos leyendo, que haya algunos que son más importantes que otros, porque no es así, ¿verdad? Es decir, vamos a Romanos capítulo 12 y leamos acá en el versículo 3 de Romanos 12 algo que es bien importante, porque si nosotros no comprendemos esto, generalmente tendemos al orgullo o, bueno, ese orgullo también nos lleva al menosprecio de los demás creyentes. Nos sentimos superiores, de alguna u otra manera. Resolvemos en nuestra mente que Dios nos ha hecho a nosotros más importantes. Y fíjense lo que dice Romanos 12:3. Creo que este es un principio muy, muy importante para ese servicio a Cristo. Dice acá, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es evidente que esto es un principio para el funcionamiento correcto del cuerpo de Cristo, porque los versículos 4 y 5 nos dicen, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Está hablando de lo mismo que 1 Corintios 12 y nos dice un principio importantísimo. No debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que realmente debemos tener. Debemos pensar de nosotros mismos con cordura. Es decir, no nos enaltezcamos delante de los demás. No nos jactemos, ni nos sintamos superiores. Es que yo sí reconozco tal principio de la palabra en mi vida y tal persona no. Ahí ya no estoy pensando de mí con cordura, porque debo entender lo que dice acá, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es Dios el que da la gracia para ir siendo edificado en el cuerpo y como cuerpo ser edificados entre nosotros. Y esto requiere de algo bien, bien importante. Primero, como vimos antes, el amor. Y ese amor nos va a llevar a la humildad. Lo que pasaba entonces entre los corintios es que había competencia de quién era un mayor protagonista de los dones espirituales. Muy similar en nuestros días. El creyente, muchas veces andando en la carne y no en el espíritu, va a buscar el servicio de Cristo por propósitos personales, propósitos equivocados, que solo lo van a exaltar a Él. Creo que hay un ejemplo muy claro en la Biblia, en Hechos capítulo 8, podemos ir, aunque no vamos a leer todo el pasaje, vamos a leer solo el versículo 9 primero, Hechos capítulo 8, versículo 9. Este pasaje nos habla de aquel Simón, no sé si tienen en mente este pasaje,
es Simón el mago, ¿verdad? Aquel impostor que estaba en Samaria. Dice 8:9 del libro de Hechos, dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué buscaba este hombre? Este hombre buscaba grandeza, eso buscaba, reconocimiento, que las personas dijeran: ah, ya conocieron al gran Simón. Eso es lo que él buscaba. Y entonces fíjense lo que pasa, los discípulos llegan a Samaria, empiezan a predicar el evangelio, Simón lo escucha y ve cómo el Espíritu de Dios desciende sobre aquellos que reciben a Cristo. Y cuando los apóstoles oran, el Espíritu desciende. Versículos 18 y 19, fíjense lo que Simón hace. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Antes de pasar de ahí, estamos hablando de la iglesia apostólica, quiere decir la del libro de Hechos, la del primer siglo, y debemos entender que hoy hay mucha falsificación de esto de imposición de manos, pero no vamos a entrar en detalle, no es nuestro tema. La idea es ver qué hizo Simón. Simón quería grandeza y quería usar el don de Dios para su grandeza, no para el servicio de Cristo. A él no le interesaba ir por todo el mundo y predicar el evangelio y que las personas encontraran salvación en Jesucristo. A él le interesaba la grandeza que los hombres le pudieran brindar. Y esto es un ejemplo de cómo muchas personas lastimosamente buscan el servicio a Cristo por propósitos equivocados. Nuestros ojos deben estar puestos en glorificar al Señor, en ser testigos de Cristo, en la salvación de las almas y en la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí deben estar puestos nuestros ojos. Esta diversidad de miembros de la que estamos hablando en 1 Corintios 12 permite al cuerpo funcionar, complementándose unos a otros para el servicio a Cristo y para la edificación mutua. Pero siempre debemos entender que no hay miembros superiores unos a otros, porque todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu y somos parte del mismo cuerpo. Y Dios soberanamente ha decidido dónde ubicarnos. Vamos a hablar más de esto al final. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué otra cosa aprendemos o qué más podemos ver en 1 Corintios 12? Vamos al versículo 21 de 1 Corintios 12, en donde leemos acá, desde el 21 al 25, cómo el Señor nos llama a un servicio mutuo, ¿verdad? Es muy similar a lo que hemos estado viendo, pero creo que lo podemos ir entendiendo mejor. 21 al 25 de 1 Corintios 12. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una gran necesidad como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, como iglesia, de entender que Dios nos llama a un servicio mutuo. Que no debemos pensar nunca: yo no necesito de tal creyente, porque no es así. Lo que Dios dice es que no podemos nosotros pretender ser indispensables y no podemos pretender que los demás no lo son. Debemos entender que hay un llamado de Dios a servirnos mutuamente, a entender que cada creyente necesita de los otros creyentes en la obra del Señor. Generalmente los servicios a Cristo, los ministerios más llamativos, son los que tienen protagonismo. Sin embargo, los miembros que parecen más débiles, como leímos en el 22, son los más necesarios. Quisiera ponerles un ejemplo, y podríamos pensar en la oración, por ejemplo. Aquellos que dedican su vida a la oración pueden pasar desapercibidos por las personas, ¿verdad? Y deben procurarlo hacer, eso es lo que el Señor nos dijo. Allá en Mateo 6, Él nos dice que si alguno se va a presentar delante del Señor, que
entre a su cámara y entonces clame al Señor, para que el que lo ve es el Señor, no las personas. Entonces pensemos en una persona que se dedica a la oración. ¿Quién de nosotros podría notar si sigue los principios de la palabra? Probablemente nosotros no nos vamos a enterar de su vida de oración, pero el Señor la está viendo. Y además, sus oraciones son sumamente necesarias. Es así como podemos comprenderlo. Yo podría dedicar mi vida a la oración y quizá nadie más podría estar consciente de esto, pero el trabajo de Dios y la gracia de Dios se va a estar derramando a través de ese clamor que está subiendo del corazón que ora. Y nadie lo ve, pero es mucho más necesario que otro tipo de servicio a Cristo. Y es así como nosotros debemos entenderlo. Por eso es que no debemos nunca pretender ser superiores. Vamos a Efesios capítulo 6. Y solamente para entender esto de la oración, fíjense cómo versículos 18 al 20 nos dice Efesios 6, 18 al 20, dice acá, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, decía el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hoy yo estoy aquí delante de ustedes compartiendo este mensaje de la palabra, pero yo quiero decírselos de una forma clara y sencilla. Si ustedes no oran por mí, todo esto va a terminar siendo vano en algún momento de nuestras vidas. Y es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Yo llevo el Evangelio por todo el Imperio Romano, pero necesito que ustedes oren por mí. Eso es lo que él está diciendo. Y ahí vemos el funcionamiento del cuerpo. Él necesitaba de las oraciones de los creyentes. Ellos necesitaban de él que fuera y regara el Evangelio de Cristo. Y así podríamos hablar de muchos otros que participaban en esto, como Apolos, por ejemplo, que conociendo solamente la enseñanza del Antiguo Testamento, fue tomado aparte por Priscila y Aquila, aquella pareja de creyentes a las cuales el apóstol Pablo, con los cuales el apóstol Pablo había compartido, y le enseñaron el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si una Priscila y una Aquila nunca hubiera habido un Apolos? Y eso es lo que debemos entender, somos un cuerpo y debemos servirnos mutuamente en Cristo. Es lo que el apóstol Pablo está presentando acá. Los corintios, en cambio, cometían un grave error. Ellos menospreciaban a aquellos que parecían tener dones poco llamativos, poco impactantes, sin reconocer que fue Dios el que ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que más le faltaba. Es así como lo dice, ¿no? Es decir, aquel que parece más honroso o más impactante en el cuerpo de Cristo, el Señor nos dice, ese es el más menospreciable. Eso es lo que nosotros debemos entender, y si perdemos de vista esto, no podremos ser usados por el Señor. Ver a la iglesia como un cuerpo con distintos miembros que realizan distintas funciones, pero que son igual en importancia, que son igual de necesarios para la mutua edificación y para el testimonio de Jesucristo, debe llevarnos a abandonar, la palabra que usó el versículo 25 es toda desavenencia. Es una palabra que no usamos en nuestros días, ¿verdad? Simplemente significa división o disensión. Eso significa, si nosotros ocupamos la posición correcta en nuestra mente, es decir, pensamos de nosotros mismos como debemos pensar, humillando nuestros corazones y dando lugar al servicio a Cristo por amor al Señor, con un corazón sencillo, no deberían de haber disensiones, porque Cristo haría que el cuerpo funcionara. La necesidad de los corintios, como lo hemos visto desde el principio del estudio de esta epístola, era andar en el Espíritu, abandonar su andar en la carne y andar en el Espíritu. Esa es también nuestra necesidad, nuestra más grande necesidad. Entonces, vamos a ir al versículo 26, 1 Corintios 12. Hemos visto hasta ahora cómo el cuerpo tiene unión porque el Espíritu Santo lo ha bautizado. Hay diversidad en el cuerpo, es decir, muchos miembros. Pero esos miembros están puestos no solamente para el servicio a Cristo, sino también para un servicio mutuo. Y vamos a ver algo bien importante. Debe haber unidad. Y cuando hablamos de unidad, no hablamos de uniformidad. Uniformidad es todos iguales, ¿verdad? Unidad es un mismo propósito, aunque seamos distintos todos. Debe haber unidad. Leamos el versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Cómo nos cuesta esto? Cuando hay orgullo en nuestro corazón, cuando no hay amor en nuestras vidas,
es algo imposible, solo el Espíritu lo puede producir. Un cuerpo no solamente está unido, necesita vivir en esta unidad. Y como dice acá, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando un miembro se goza, todo el cuerpo se goza. Cada uno de estos aspectos solo pueden cumplirse en nuestras vidas por medio del poder del Señor. Solamente, como les he dicho varias veces ya, andando en el Espíritu, es que la vida de Cristo se va a manifestar en nosotros y ese propósito de Dios nos va a llevar a funcionar como un cuerpo que se va a desarrollar para la gloria del Señor. Pero yo quiero hacer énfasis en algo, en esta gran necesidad de humildad. Porque es lo que nos divide como cuerpo. No solo eso pasaba en la iglesia de los Corintios, eso ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia y por eso es que hay tantas separaciones y divisiones, porque de alguna manera se levantan personas que quieren ser superiores a otras. Bueno, es la humildad la que el Espíritu debe darnos, porque es el único camino para la edificación y el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Recordemos el principio que el Señor Jesucristo nos enseñó para el servicio. Y vamos para esto a dos pasajes. Primero Mateo 20, 28. Y veamos lo que dice Mateo capítulo 20, en el versículo 28. Mateo 20, 28. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera tan clara, tan sencilla. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. A veces no nos damos cuenta, pero estamos esperando que Cristo nos sirva. Es decir, queremos que Él prospere mis planes, ¿verdad? Me dé lo que yo deseo. O de alguna u otra manera me constituyo yo en el Señor y Él en el siervo. No, es completamente al revés, ¿verdad? Nosotros somos sus siervos. Y Él mismo dice, Él mismo no vino para ser servido, sino para servir. Y la idea es que ese es nuestro ejemplo. Si Él vino a servir al punto de dar su vida en rescate por muchos, nosotros debemos seguir este ejemplo. Y la idea es que nosotros entendamos el principio que Él nos enseña en cuanto al servicio es que nosotros debemos darnos, sin esperar recibir nada. Darnos. Vamos a Lucas, capítulo 17 de Lucas. Y fíjense qué palabras más tremendas, las que el Señor Jesucristo le dirigió a sus discípulos. Y por extensión, por supuesto, también a nosotros. Lucas capítulo 17, en el versículo 10, Él les dijo lo siguiente. Lucas 17, 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ese es el sentido. No hay jactancia, no hay orgullo, no hay absolutamente nada de lo cual nosotros debamos enorgullecernos, o como veíamos antes que le pasaba a los corintios, envanecernos. La palabra es inflar nuestros pechos, ¿verdad? No tiene sentido, porque lo que Dios anhela es que reconozcamos, todo proviene de Él, absolutamente todo. La humildad es esencial entonces en el reconocimiento de Cristo por encima de todo y por encima de todos. Él es el que hace su obra. Vamos a 1 Corintios 4 y recordemos el versículo 7. 1 Corintios 4, 7. Dice acá, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Se dan cuenta lo que pasaba entre los corintios? Ellos se gloriaban, se jactaban, como que no hubieran recibido del Señor lo que ellos mismos estaban viviendo. Eran libres por la gracia de Dios, no por su capacidad o sus obras. Y lo mismo debemos entender nosotros. Es Cristo el que nos ha hecho libres. Es Él el que nos tiene escuchando su palabra. Es Él el que puede poner en nuestros corazones ese deseo de servirle. Todo proviene de Él y nuestro corazón debe estar siempre ubicado en esa sencillez y humildad. 1 Pedro capítulo 5, en el versículo 5, es un buen versículo para citar en cuanto a esto. 1 Pedro capítulo 5, en el versículo 5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Es esa humildad la que Dios busca en nuestros corazones. Sin esa humildad, vamos a perder de vista que somos parte de un cuerpo, que somos miembros los unos de los otros, que no somos nosotros la cabeza, Cristo lo es. Y tampoco somos nosotros mejores o más importantes que otros miembros. No es así, es completamente lo contrario lo que debemos pensar y entender. El mal funcionamiento del cuerpo viene cuando no consideramos nuestra correcta posición. Romanos 12:3 leímos que cada uno debe pensar de sí mismo de la manera correcta, con cordura, no pensar más de lo que debe pensar. Si nosotros perdemos esto de vista, perdemos de vista ese motivo esencial del servicio, que es dar mi vida, entregar mi vida a Cristo. Esto solo puede tener un motivo, ¿verdad? Y quisiera que fuéramos al capítulo 13 de 1 Corintios y leíamos los primeros 3 versículos. No vamos a entrar en tanto detalle, solo vamos a citarlos. Dice 1 Corintios 13 del 1 al 3, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Lo que está enseñando acá el Señor por medio de este pasaje es que es el amor el que le da sentido el servicio a Cristo. Y que todo aquello que el Señor anhela hacer en nuestras vidas como el cuerpo de Cristo debe ser movido por el amor hacia Cristo y hacia los demás. Ese es el motivo. Si nosotros lo perdemos de vista, el cuerpo no funcionará. Hay un ejemplo que quisiera compartirles. Un señor de apellido Davy, Stephen Davy, él comparte este ejemplo y me parece una forma muy sencilla de comprender esto. Él pone el ejemplo del cuerpo presentando una imagen de una cafetería y él dice, imagine usted que la iglesia es una cafetería. Una persona va con su sopa y de pronto se tropieza y bota la sopa. Entonces todo el cuerpo empieza a funcionar. Aquel que tiene el don de misericordia corre para consolar a la persona que botó su sopa. El que tiene el don de maestro se levanta en medio de la cafetería y empieza a indicarle a todos maneras distintas de llevar su sopa sin botarla. Aquel que tiene el don de servicio corre a traer aquellas cosas que van a ser usadas para limpiar la sopa derramada. El que tiene el don de dar rápidamente ofreció su sopa a aquella que lo botó. Y todo entonces empieza a funcionar. Cada uno empieza a ocupar su lugar. Cada uno empieza a servir a Cristo por amor, con humildad. Y todo camina. Pero ¿qué pasa si aquel que va por los instrumentos de limpieza para limpiar la sopa empieza a protestar y dice, ¿por qué a mí siempre me toca limpiar? ¿O qué pasa si aquel que tiene su sopa ofreciéndosela a la persona que la botó dice, ¿por qué yo siempre me quedo sin sopa y la tengo que dar? Eso es lo que nos empieza a pasar. Y empezamos a perder de vista que es Dios el que nos ha puesto en esa posición. Y que si nosotros nos sometemos a Cristo y vivimos en ese andar del Espíritu, entonces nos gozaremos de servir a Cristo en la posición que Él nos puso. Pero el anhelo de Dios es que entendamos, somos un cuerpo, miembros de Cristo y miembros los unos de los otros. Ese cuerpo de Cristo debe tener unión, tiene diversidad, debe servirse mutuamente, debe vivir en unidad y sobre todas las cosas debe hacerlo por amor al Señor. Pues creo que vamos a detenernos acá en nuestro estudio y vamos a pedir a Dios que nos guíe en esto que estamos compartiendo. Vamos a orar, ¿sí? Pues Padre, queremos agradecerte, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos das, mi Dios, de meditar en que tú has hecho de nosotros un cuerpo. Ayúdanos, Padre, a que cada uno de nosotros piense de sí con cordura. Líbranos, mi Dios, del orgullo, de la jactancia. Líbranos, mi Dios, de buscar servirte con un propósito equivocado o egoísta. Y ayúdanos a entender, Señor, que tu voluntad es que cada uno de nosotros pueda andar en el Espíritu y así, Señor, dejarnos ser usados por ti. Llévanos a ocupar la posición que tú anhelas, mi Dios, y que esto te glorifique a ti, sirviéndote
en humildad y en amor. Guíanos tú, Padre. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Si Dios permite, en nuestro próximo estudio, pues vamos a empezar el capítulo 13, aunque no tocamos ahorita versículos 28 al 31, nos faltan esos versículos, ¿verdad? Nos va a tomar un momento, un tiempo, esos versículos, y después vamos a empezar también el 13. Entonces, pues yo les invito nuevamente a que lean esto, ¿no? Capítulos 12, 13 y 14, porque conforme más los vamos leyendo, mejor los podemos ir entendiendo y más vamos dejando que el Señor pues también nos impacte con esto y quiera llevarnos a servirle a Cristo. Es bien importante entenderlo así, ¿verdad? Porque nos podemos acomodar, completamente acomodarnos en aquello que ya vivimos. Tenemos nuestra rutina cristiana, digámoslo, y nos acomodamos de tal manera que ya no nos sometemos al Señor para ser usados por Él. Y a veces nos privamos a nosotros mismos de ese gozo de poder servir a Cristo. Lo que les decía en algún momento del estudio, no nos limitemos pensando que Dios nos usa solo en un área. En todo momento debemos estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, dice el apóstol Pedro, es decir, para presentar el Evangelio de Cristo. Y es algo que debemos retomar, que debemos tomar en nuestras vidas, hablar de Cristo y buscar la edificación de aquellos que ya están en Cristo. Pero si no nos vemos como un cuerpo en Cristo, no pasa esto, ¿verdad? Entonces pidámosle a Dios que despierte nuestro corazón para realmente ser usados como un cuerpo, ¿verdad? Pues solamente que Dios les bendiga. Muchas gracias.